De verdad que los extrañé demasiado. La bendición de compartir como familia no está en cualquier lugar. Amén. Amén. Gracias a Dios porque usted está en una buena casa. Y alguien de lado está en buena casa. Amén. Amén. Bueno, Dios ha sido poderoso y quiero el día de hoy, después de mucho tiempo, casi un mes y medio, estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Es para mí de verdad un motivo de alegría, de orgullo, poder compartir con ustedes este espacio, este tiempo. Va a ser un poco corto, pero yo le pido el favor que usted se conecte hoy con Dios, ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias, porque sé que tú vas a hablar a mi vida. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás presente en este lugar y porque, Dios amado, tú tienes un propósito grande para con cada uno de nosotros, Rey. No nos cansamos de darte la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el poder solamente a ti, porque tú eres el centro de este lugar, Señor. Que falte cualquiera, Señor, que falte todo, pero que nunca falte tu presencia en nuestras vidas, Rey. Hoy anhelamos que esa presencia tuya inunde, Señor, que esa presencia tuya llegue hasta lo más profundo. Tú conoces cómo está nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor. Pero yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú haciendo tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey, por favor. Quiero que me acompañen, por favor, a 2 Corintios, capítulo 2, verso 14. 2 Corintios, capítulo 2, verso 14. Vamos a leer solamente 4 versículos. Y quiero que usted le diga: bueno, he titulado esta predicación El olor del triunfo. Amén. Dígale que tiene al lado: el olor del triunfo. Amén. Y quiero que usted lea conmigo. Allí dice como título, si usted tiene aquí su Biblia, dice: triunfantes en Cristo. Pero resulta que cuando uno lee la palabra se da cuenta que es todo lo contrario a lo que uno se espera valer. Amén. Entonces va a haber como un giro allí en la prédica, porque no es solamente tu triunfo. Amén. Diga conmigo: no es solamente mi triunfo, sino que aquí dice triunfantes en Cristo. Y quiero enseñarle pues hoy el porqué de ese olor del triunfo que todo creyente debe tener. Hágale que tiene la oración. ¿A qué hueles? Alguno huele a perfume, cierto que es muy rico, pero tu olor hoy va a cambiar. Y no solamente el olor corporal, sino tu olor de influencia espiritual va a cambiar el día de hoy. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Resulta que uno lee las cartas del apóstol Pablo, y aunque hayan sido traducidas del griego al español, es un poco difícil de comprenderlas. Yo le pregunto: ¿qué le quedó de lo que acabo de leer? Es un poco complicado, es un poco confuso lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, y más si nosotros no entendemos la figura que él está usando para poder escribir estos 4 versículos. Si usted utiliza una Biblia, Nueva Versión Internacional o un lenguaje actual, un poco más fácil va a ser el comprender lo que el apóstol Pablo quiere decir. Pero antes de entrar a lo que el apóstol Pablo escribió y lo que el Señor nos quiere hablar hoy, quiero darles un breve contexto.
contexto de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto y por qué esa iglesia era tan importante y por qué Pablo les escribe esto. Previamente usted al libro de 2 de Corintios encuentra que está primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero cuando uno escudriña la escritura y uno estudia en profundidad, se da cuenta que en realidad fueron 4 cartas las que el apóstol Pablo escribió, pero 2 de ellas no están registradas en la Biblia. La primera carta fue escrita luego de que él durante año y medio fundó la iglesia, la edificó y él envió una carta para saber cómo están. Pero resulta que recibe noticias de que la iglesia está terrible, de que la iglesia de Corinto, como puede ser algunas de las iglesias del cuerpo de Cristo hoy, estaba en herejía, habían perdido su amor, su primer amor. Muchos otros estaban confundidos, había inmoralidad sexual, había inmoralidad de todo tipo. El apóstol Pablo recibe esa noticia y además recibe una carta de los pastores y de los líderes de esa iglesia, y él entonces escribe Primera de Corintios. Es la segunda carta que él envía dando unas instrucciones. La iglesia estaba dividida. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolos. Y Pablo tiene que escribir en Primera de Corintios, oigan, no es al líder que usted tenga que seguir, sino que usted debe seguir a Cristo. Él es el que debe tener la primacía en la iglesia. No porque me gusta cómo este predica, no porque me gusta cómo este trata, yo pertenezco a este o al otro. Pertenecemos a la iglesia de Cristo. Porque dice el apóstol Pablo, yo regué, pero yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento es quien lo da, solamente Dios. Y así sucesivamente encontramos en la primera carta de los Corintios que el apóstol Pablo le escribe. Por allá uno estaba acostándose con su madrastra y le dice, hay que corregir. Otros no sabían cómo llevar su matrimonio y les dice cómo deben llevar el matrimonio. La iglesia de los Corintios no distaba mucho, no se diferenciaba mucho de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Resulta que Corinto era un puerto, era uno de los puertos más ricos de ese tiempo. Y al ser un puerto, pues resulta que vienen cargas marítimas de todas partes del mundo, llegaban a Corinto. Y allí se adoraba a la diosa Artemisa, la diosa Afrodita. Y una forma de adorarla era a través de la prostitución. Entonces las mujeres se rapaban y ellas ejercían la prostitución como adoración a la diosa Artemisa. Y pues obviamente recibían dinero por su trabajo en el templo y en la prostitución. Muchas de esas mujeres se habían convertido al cristianismo, pero seguían practicando la adoración a otros dioses. Otras seguían practicando, o tal vez lo habían dejado, pero se seguían rapando el cabello. Entonces Pablo les dice, ojo, ustedes tienen que marcar una diferencia. Y por eso les dicen, o utilicen pelo o déjense crecer el cabello, para diferenciarse de las mujeres que pues adoraban a Afrodita. ¿Qué quiero decirles con esto? Hoy por hoy vemos muchas iglesias enseñando que las mujeres deben utilizar el pelo, que las mujeres deben dejarse crecer el cabello. Era solamente para ese contexto, para lo que estaba ocurriendo en ese momento. Amén. Amén. Por eso hay que entender la palabra de Dios. Pero Pablo lo que dice en realidad es que el velo de la mujer y el velo del hombre es la pareja, es su esposo, su esposa. Y que solamente debe haber fidelidad a su esposo o a su esposa. Amén. Que obviamente hay que, en ese tiempo, el símbolo carnal era raparse el cabello y pues representaban a las mujeres que trabajaban en el templo de la diosa Afrodita. Y él les dice, para que no las confundan y para que vean que ustedes en realidad son creyentes, déjense crecer el cabello. Y si no les crece rápido, pues pónganse el velo. Era para ese tiempo. Luego el apóstol Pablo habla del amor. Y usted ve que en 1 Corintios 13 dice la preeminencia del amor, porque todo el mundo quería exhibirse como un buen cristiano, pero en realidad no amaban a su mujer. Lo
solamente para hacerse notar. Entonces Pablo dice, si hablo lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Porque todo amor debe ser genuino, y más cuando tenemos el amor de Cristo en nuestra vida. Luego el apóstol Pablo, habla de los dones. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque había un desorden. Es porque Pablo va a responder. Porque había un desorden en la iglesia. Entonces uno se levantaba a hablar en lenguas, otro profetizaba, el otro profetizaba, y había un desorden en cuanto a la administración del Espíritu Santo. Y Pablo dice, hay que tener orden. Y da una estructura de cómo debe ser una profecía. Una profecía no es solamente Dios te va a hacer crecer y va a sacar a las naciones y te va a dar dinero. Eso no es una profecía. La profecía, según el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice que debe exhortar, edificar y consolar. La profecía se utiliza para que la iglesia sea edificada y sea orientada. Amén. Diga que tiene al lado, para que seamos orientados. Y hay dos tipos de profecías. Está la profecía en la que el Señor me habla personalmente, pero también está la profecía que Dios le habla a toda la iglesia. Y todos los domingos, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo la profecía, porque profecía significa mensaje de Dios. Estamos recibiendo un mensaje de Dios que tenemos que apropiar a nuestra vida. Entonces, por eso Pablo escribe en 1 Corintios. Luego recibe noticias que la iglesia va mejorando. Y eso pone feliz al apóstol Pablo, pero aunque la iglesia va mejorando, hay otros problemas. Entonces algunos estaban dudando del apostolado de Pablo. Entonces decían, no, como él no caminó con los 12, él no es apóstol. Dudaban de lo que Dios había hecho en Pablo y se levantaron contra él. Por eso él escribe otra carta, que es la carta severa, en la que él, pues usted ve al apóstol Pablo, es un hombre de amor, es un hombre en sus cartas de cariño, que corre por lo que él es, pues sí, por lo que él escribe y demás. Pero resulta que en esta carta él fue duro. Esa carta tampoco está registrada en la Biblia, ni la carta que está perdida, la primera, ni la carta severa. Y resulta que luego el apóstol Pablo, cuando ve que las cosas van mejorando, envía 2 Corintios. Esta carta que usted puede leer, son alrededor de 12 capítulos. Usted los puede leer. Le recomiendo que lea 1 Corintios para entender 2 Corintios. Siempre mi expectativa es que usted se quede con la duda de qué pasó, y en su casa, en su devocional, usted pueda leer lo que pasó. Amén. Porque eso hace un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente de Dios. No se queda solamente con el banquete que recibe el domingo, sino que toda la semana se alimenta. Porque si usted come el domingo para volver a comer el domingo, pues le da hambre al otro día, o a las 2 horas ya no está con hambre, ¿sí o no? Entonces uno tiene que alimentarse. Y por eso le digo, oler a Cristo. Usted me dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver todo esto, ese contexto, con lo que acabamos de leer? Pues resulta que la segunda carta que el apóstol Pablo envía es una carta de consuelo. La iglesia había estado atravesando momentos duros. Le digo, a nivel doctrinal, los líderes no habían sido sabios, habían atropellado a las ovejas, se habían ensañado con algunos. La iglesia estaba herida. Y el apóstol Pablo dice, yo tengo que escribir una carta en la que ellos reciban consuelo, en la que ellos reciban paz. Porque no es fácil seguir a Cristo. Entonces, el tema principal de 2 Corintios es el siguiente: darle consuelo a los que han decidido servir a Cristo. Amén. Lo voy a repetir: darle consuelo a los que han decidido servir a Cristo. Porque este camino no es fácil. Y usted lo lee y se da cuenta que el apóstol Pablo dice, no, tuvimos problemas allí, quise ir a visitarlos, pero se me opuso el enemigo. Y uno se da cuenta que ser apóstol, como el apóstol Pablo, no era para nada fácil. Vivió momentos difíciles, momentos duros, pero dice,
¿cómo hubiese sido mi vida si yo no hubiera tenido a Dios en mi corazón? Eso es lo que corre por las letras de la carta de 2 de Corintios. ¿Cómo será mi proceso si yo no tengo a Dios en mi corazón? Y yo te pregunto, ¿cómo sería tu vida si tú no tuvieses a Dios en tu corazón? Sería difícil. Mire, nosotros como iglesia fuimos edificados, o más bien, la iglesia fue fundada por Cristo. Usted se acuerda por allá en Mateo 16, habla de transfiguración, pero antes Pedro hace una declaración. Jesús pregunta, bueno, ¿y qué dice la gente que soy yo? Pedro pregunta, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice, sobre esa declaración, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. No que Pedro sea la roca de la iglesia, sino que la roca es Cristo. Y mediante la declaración, ese es el fundamento de nuestra doctrina. ¿Qué es lo que nos mantiene nosotros firmes en el cristianismo? Que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Ese es el fundamento. Esa declaración que dio Pedro. Y Jesús llama a su iglesia. Primero llama a 12, luego se van añadiendo otros. Después están los 12, luego están los 70, luego hay 500 personas siguiendo a Cristo y se hacían llamar cristianos. Luego el Espíritu Santo desciende en Pentecostés empodera a la iglesia para que salga a predicar lo que Cristo hizo por la humanidad. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Sencillo, ¿cierto? Pero en realidad la iglesia se ve representada en la Biblia bajo diferentes figuras, como la esposa de Dios, ¿cierto? La esposa del Cordero. Es representada también en lo que yo me voy a detener hoy como un jardín que hermosea. Dígale que tiene al lado, tú eres un jardín que hermosea. Fíjese bien nomás cómo está el mundo. No hay nada esperanzador en el mundo, nada, absolutamente nada. Vemos guerras, vemos pobreza, vemos hambre. Usted nomás escucha noticias y por ahí lo medio bueno, y eso es en los deportes. Entonces, que se ganó esto, que, ¿cierto? Y más o menos. Pero todas las noticias que nos bombardean, porque el mundo está decayendo, son cosas malas. Y en ese mundo oscuro, en ese mundo hostil, Dios pone un jardín. Es como si en medio de la destrucción, en medio de lo que no es lindo, Dios pone algo para hermosear eso que no tiene un buen panorama. Y esa función la cumplimos tú y yo como iglesia. Somos ese jardín de Dios en medio de este mundo. Pero el jardín, diga conmigo, de violeta. Por eso la conexión. Por eso le dije, el color del triunfo. Cuando usted pasa, bueno, ¿conocen el Caballero de la Noche? No es Batman, ¿no? Caballero de la Noche es un árbol, ¿cierto? Es un árbol. Y cuando llegan las 6:30 de la tarde, por el sereno, no sé qué será el sereno, pero el sereno, ¿cierto? Activa el aroma de esa planta. Y uno pasa y dice, uy, aquí hay un caballero en la noche, ¿cierto? Y huele delicioso. Usted va a un jardín y el jardín tiene que oler algo. Usted huele las rosas, usted huele las flores. Claro, usted no pone a oler el gladiolo, y aquí automáticamente le viene, ¿qué recuerdo le viene? Cementerio, ¿cierto? Cementerio. Pero el olor es un aroma agradable. Es un aroma agradable. Todas las plantas que están en un jardín producen un aroma agradable. Pero hay plantas que no producen tal aroma. Amén. Por eso usted y yo debemos producir un aroma
Cuando el apóstol Pablo escribe esto, triunfantes en Cristo, lo que menos o de lo que menos está hablando es de que usted y yo somos triunfantes. Es de lo que menos está hablando. El apóstol Pablo tiene en su mente una figura muy recurrente en el Imperio Romano. Recuerde que hay que leer la Biblia bajo el contexto en el que está viviéndose. Y el Imperio Romano, por allá con el general Pompeyo, había ganado muchas batallas y había conquistado muchos lugares. El Imperio Romano era un imperio súper cruel, pero con un emperador se inventaron algo llamado la Pax, con X, que es lo mismo que la paz romana. Y la paz romana era simplemente que los soldados romanos, la legión de los romanos, la iglesia de los romanos, porque la palabra iglesia viene de Roma, no se la inventó Jesús, sino que la adoptó. Entonces, esa iglesia romana, o esa legión romana, llegaba a un lugar y les preguntaba: ¿se rinden o nos vamos por la guerra? Esa es la paz romana. Si el rey se rendía, se adhería al Imperio Romano y tenía que irse a las calles principales de Roma para ser exhibido, como un rey que se había rendido delante de Roma. Pero si no se rendía, y lo más seguro era perder la batalla, el rey que resistía no lo mataban, sino que simplemente lo apresaban, conquistaban con guerra, muy bélicamente, con mucha violencia, su territorio, y también se lo llevaban a este lugar, a las calles principales de Roma, y el general romano llegaba orgulloso de lo que había conquistado en su guerra. Entonces, cuando llegaba el general romano, pues él era el que encabezaba la caravana, era una caravana, y habían dos tipos, o habían dos grupos de personas en la caravana: los que se habían rendido delante de Roma y los que habían resistido. Pues cuando el general pasaba caminando orgulloso, los dos grupos estaban atrás, y los sacerdotes de los dioses Marte y Júpiter ofrecían incienso. Pues claro, era una caravana en la que se exaltaba el honor de ese general que había llegado con el botín de la guerra. Pero ese incienso, ese perfume, ese aroma, que era único, tenía dos significados diferentes, aunque era solo uno. Y ese significado estaba basado en la relación que había entre el vencido y el vencedor. Amén. Cuando ellos olían, los reyes que se habían rendido delante de Roma, olían un olor a triunfo, aunque se habían rendido. Esa es la paradoja también en Cristo, en la iglesia, y ya les voy a explicar por qué. Mientras que los que habían resistido y estaban encadenados olían un olor a muerte, porque ellos que se habían resistido eran decapitados en frente de todos por no haberse rendido delante del poder del Imperio Romano. Los reyes que se rendían se devolvían a su ciudad y seguían ejerciendo la misma autoridad, tenían el mismo poder, pero ahora le pertenecían a Roma. Mientras que los otros jamás volvían a pisar sus tierras. Diga conmigo: el olor del triunfo. Y quiero decirte algo. Vamos a comparar esa imagen con lo que dice aquí: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, está diciendo que Cristo es el general que va adelante. Amén. No somos nosotros. Nosotros tal vez somos, bueno, por eso más adelante dice, para algunos olor de vida para vida, para otros olor de muerte para muerte, dice en el siguiente versículo.
Pero me quiero concentrar en algo. ¿Quién es usted? Diga conmigo: yo soy el incienso. Amén. Usted es el incienso. Por eso dice: Él nos lleva y por medio de nosotros manifiesta su conocimiento. ¿Cómo se sabía que el general había llegado con un botín y que debía honrarse cuando el incienso comenzaba a penetrar las calles principales de Roma? Cuando la gente olía, ahorita huele, ¿sí usted huele algo? Huele algo delicioso, no sé. Cuando usted huele algo, usted olía, digamos, está en el Imperio Romano, olía ese incienso, usted sale a las calles a mirar qué había ocurrido, qué era lo nuevo que llegaba a Roma, qué tan grande se había hecho Roma. Usted veía a los reyes derrotados y a los reyes que se habían rendido, los veía en la caravana y el general adelante. Pero lo que llamaba la atención, lo que lo llevaba a usted, era el olor, ese olor suave del incienso que penetraba las calles de Roma. Y ojo a eso. Por eso le preguntaba: ¿qué olemos nosotros? Porque para poder ser un olor del conocimiento de Dios, yo debo estar pegado a Dios. Yo debo estar cerca a Dios. Yo tengo que oler a aquel que está junto a mí. Voy a poner un ejemplo. Su esposo o su esposa le aplica perfume, usted le da el beso y queda penetrado del perfume. ¿Sí o no? Usted lo abraza y queda penetrado del perfume. Pues no siempre. O al menos usted siente cuál es el aroma de esa persona. Debe ser tal la influencia de Dios en mi vida que yo debo oler a Dios. Dígale que tiene al lado: tú debes oler a Dios. Porque yo me dejo influir por Dios y no por el mundo. Pablo les está diciendo: miren, muchos de ustedes cuando llegan a la iglesia huelen más a mundo que a Dios. ¿Me hago entender? Huelen más al mundo que a Dios, porque comparten más con el mundo que lo que comparten con Dios. Están más tiempo en el mundo que el tiempo que invierten con Dios. Y yo no les estoy diciendo a ustedes 7, 16 horas acá arrodillados orando. No. El tiempo con Dios debe ser un tiempo como el de los papás con los hijos, de calidad. Y no solo cantidad, porque usted puede quedarse mucho tiempo y no va a ser edificado. Pero si usted invierte su tiempo y usted dice: Señor, usted se levanta y dice: Señor, mi día pertenece a ti, y usted en el día va recordando a Dios, no solo para pedirle, sino para darle gracias, para echarle, aunque sea una miradita, puede ser en la Biblia física o en el celular. ¿Qué me dirá hoy Dios hoy? Hay un versículo diario todos los días, usted descarga aplicaciones y demás. Eso es estar con Dios. Y cuando usted actúe, la gente va a decir: este es diferente. No solamente por lo que ve, sino por el aroma que usted va a experimentar. Aunque ellos no lo noten, usted es diferente. Usted es alguien especial. Y déjeme decirle que aunque pasen los años, psicológicamente los aromas de los perfumes son los que más perduran. Por los olores. Usted huele y dice: uy, esto me hace acordar la casa de mi abuelito cuando yo tenía anciano. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? O usted: uy, me hace acordar a una amiga que tuve en el colegio. Hay cosas así. Esos aromas activan en usted recuerdos. Y quiero decirle que su aroma debe ser tal que usted debe activar buenos recuerdos en la gente que tuvo un contacto con usted. Cuando la gente se acuerda de usted, debe decir: Dios se manifestaba en la vida de esa persona. Mire, yo nunca había visto un cristiano como ese, porque olía distinto, porque era distinto, porque hablaba distinto. Por eso dice: ¿quién es el general que va adelante? Dios, Cristo. Y a través del incienso se da a conocer: usted y yo somos testimonio de Cristo. Por eso Pablo escribe que no bajo es Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive
usted dice amar a Dios, tiene que conocer a Dios. Es una obligación. No es una posibilidad, es una obligación. Si yo digo amar a mi esposa, siempre pongo el mismo ejemplo, debo conocerla. Uno ya sabe, cuando comparte cierto tiempo con la pareja o con una persona, uno ya sabe qué le gusta, qué no le gusta, cómo va a actuar, ¿cierto? Aunque la gente pues no siempre actúa de la misma manera, pero uno ya más o menos se va adecuando a esa persona. Y Dios te conoce totalmente a ti. La pregunta es, ¿y conoces lo que deberías conocer de Dios? ¿Conozco yo como André? ¿Conozco lo que debo conocer de Dios? Porque entre más uno estudia, entre más uno profundiza en la palabra, se da cuenta que es ignorante en la palabra. Yo conozco gente que ha empezado a estudiar y no llevan ni un semestre y ya están levitando. Si llevan un semestre de teología ya están levitando, ya se conocen unos versículos, pero el conocimiento de Dios no es para que alguien diga, uy, ¿cómo sabe de Dios? Sino que el conocimiento de Dios es para que yo ame a mi hermano y le muestre a Dios a través de mis obras, a través de mi vida. Porque yo, ¿cómo me voy a saber que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, si yo no lo activo en mi vida? Yo me puedo saber todo el capítulo completo, pero si yo no lo creo, si yo no lo activo, si yo no lo hago vivenciar en mi vida, de nada sirve. Es conocimiento barato, discúlpenme. Y lo dice el apóstol también. Y lo dice luego Santiago: muéstrame tu fe por tus obras, porque una fe sin obras es muerta. Ojo a esto, no es que la salvación se gane por las obras, sino que la salvación es como la cruz. Por eso la cruz representa, o Cristo en la cruz representa la salvación. Entonces hay dos palos, uno que es horizontal y uno que es vertical. Entonces, dependiendo de cómo está mi relación con Dios, va a estar mi relación con los demás. Amén. Dependiendo de cómo yo he recibido el amor de Dios, voy a amar a los demás. Por eso, entre más conozca yo a Dios, mejor testimonio soy para otros. Entre más conozca yo a Dios, mejor olor o un olor fragante seré para los demás. Por eso dice aquí, nos lleva y nos manifiesta como olor de su conocimiento. Que la gente diga de ti que tú mostraste a Cristo en tu vida, que vieron el rostro de Cristo en tu vida. Y no que digan, sí, hablaba bonito, sabía mucho, pero de Dios no tenía nada. Tenía información de Dios. Información cualquiera tiene. Cualquiera tiene. Usted se compra un libro de historia o hace un curso de, no sé, hasta cuando yo estaba en el pregrado de filosofía, se hablaba de cristianismo, pero obviamente no se hablaba como se habla en la iglesia, era información. Pero eso no nada servía, eso no cambiaba la vida, porque el único capaz de cambiar mi vida es quién, es Él. El único capaz de cambiar mi vida es Él. Por eso sí ve la urgencia del apóstol Pablo de escribir estas cartas. Y le dice, miren, no es fácil. Mostrar a Cristo no es fácil. Porque mostrar a Cristo es, escúcheme bien, es mostrar que Él me venció. ¿Se acuerdan del general? El general iba y les preguntaba, y si me resisto, pues no recibo la salvación. Pero si me rindo, miren lo que hace Él. Me exhibe, no en las calles principales de Roma, sino en las calles principales del cielo. Amén. Den un fuerte aplauso al Rey. Me presenta delante del Padre, porque Cristo venció sobre mí. Por eso le digo, el olor a triunfo es tu más grande derrota. Amén.
porque no pudiste resistirte al amor de Cristo. Por eso en el Evangelio, en la Biblia, todo es una paradoja, está patas arriba. No sigue la lógica del mundo, porque la lógica del mundo, cualquiera que le dice, sí, Dios nos lleva de gloria en gloria, y claro que así es. Pero primero, para yo poder ser triunfante, tuve que haber sido vencido por Él. Y por eso en otra versión dice, como si Él nos llevara en una caravana, dice otra versión, bueno, como en un desfile, dice, un desfile. Y para unos es una derrota segura, pero para otros es una victoria segura. Pero es una victoria habiendo recibido, ¿qué? Una derrota. Habiéndonos hechos sumisos delante de la presencia de Cristo. Por eso Cristo tiene que vencer nuestro orgullo. Amén. En eso es que tenemos que ser derrotados. Mire, hice una lista aquí. Tiene que vencer nuestro pecado. Tiene que vencer nuestra falta de fe. Tiene que vencer nuestra falta de autoestima. Tiene que vencer nuestra angustia. Tremendo. Tiene que vencer nuestra inmadurez. Ojo. Aunque usted lleve muchos años sirviéndole a Dios, aunque usted esté ya muy avanzado en años, puede mostrar signos de inmadurez muy altos. Y eso es lo que Cristo tiene que moldear. Si tú quieres poner a Cristo, dígale que tiene la otra, tienes que dejar moldear. ¿Se tiene que dejar qué? Ya estoy terminando. Se tiene que dejar moldear. Bien, como creyentes tenemos un ministerio. Y usted me puede decir, pero pastor, yo no sé si soy apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Más adelante usted va a encontrarse que el apóstol Pablo dice que todos los creyentes tenemos un ministerio, todos, sin importar si usted es apóstol y todas las que mencioné. Usted tiene un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Todos lo tenemos. Pero usted, ¿cómo va a reconciliar al mundo con Dios si usted no muestra un Dios amoroso? Si usted no muestra un Dios verdadero. Por eso hay mucha gente que dice, uy, no hablen de Dios que yo conocí. ¿Sí ha escuchado? ¿Sí le ha pasado? Sí. A mí me ha pasado. Sí. Y yo le digo, mire, ¿saben qué? Dese la oportunidad, de pronto esta vez es distinta. Y me dicen, ¿cuántas veces he escuchado eso mismo? Claro, duele. Porque entonces el perfume que huele de Cristo lo hace recordar no cosas lindas, sino otro tipo de cosas. Me hicieron daño, me juzgaron, ¿cierto? Y se sienten mejor en el mundo. ¿Cuál debe ser nuestro rol? Reconciliar a esos que no quieren saber nada de Dios. Un abrazo, una palabra, acompañarlo, escucharlo. Miren, hay consejerías que nosotros como pastores hacemos y nunca hablamos. Y el hermano habla y listo, pastor, gracias. Lo que necesitaba era ser escuchado. Y está bien, porque ojo, usted recibe una consejería, no es para que el pastor le diga qué hacer, porque a las 2 semanas comete un error y la culpa fue del pastor. No, la decisión la toma cada uno. Amén. La decisión la toma cada quien. Es su responsabilidad porque es su vida. Y yo no tengo poder de autoridad sobre su vida. Lo único que podemos hacer es edificar la iglesia, enseñar en la iglesia, corregir la iglesia. Eso lo podemos hacer. Pero quien definitivamente toma la decisión, ¿quién es? Yo soy el que toma la decisión. Ser olor fragante de Cristo no es mirar con odio al mundo, sino mirarlo con compasión. Y yo he escuchado gente, es que esos incircuncisos, no, todo lo contrario, es que
el Señor vino por ellos. Ya lo rescató usted fue uno de ellos. Usted olía al mundo. Espero que hoy huela a Cristo, que olamos a Cristo, incluso también. Pero lo que le quiero decir es que usted no tiene que mirar con altivez al mundo, sino con compasión, con misericordia, con amor, porque lo necesitan. En su casa necesitan de Cristo. Y usted no puede ser el que los aleje, sino el que los traiga a Él. Por eso siempre he dicho, el cristianismo no es solamente una religión, es un cambio de vida en nosotros. Es un cambio de vida, es un estilo de vida que debemos todos los días practicar, porque la religión lo que hace es poner dogmas y separar a Dios del hombre. Amén. Nos separa de Dios. Pero lo que hace Cristo es llevarnos en lazos de amor a Él. Que aquel que está pasando una necesidad usted pueda bendecirle, porque Dios le ha bendecido a usted. Pero si usted no tiene de esto, usted puede orar por esa persona, ponerse en los zapatos de esa persona, entender que le duele. Amén. Eso es oler a Cristo, y eso es haberse dejado vencer por Él. Ahora, ya usted no hace parte de esos que llegaron allá como derrotados, no. Ahora usted hace parte del olor de triunfo. Amén. De triunfo que solamente la iglesia puede dar. Solamente la iglesia puede dar. Pablo decía: Pablo, siervo de Jesucristo, o llamado a ser apóstol, pero en todas las cartas, en su salutación, es decir, en su saludo, dice Pablo, siervo. Y la palabra siervo es un eufemismo. En nuestro idioma, eufemismo es cuando uno suaviza las palabras, ¿sí? Para que no suenen tan duras. Entonces lo que uno utiliza son otras palabras sinónimas que suenen más bonito. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice: oh Gálatas insensatos, una palabra bonita, pero en realidad le está diciendo Gálatas idiotas. El insensato es un idiota, ¿sí? Pero utiliza un eufemismo. El apóstol Pablo utiliza el mismo eufemismo como siervo, o más bien cuando se traduce se utiliza el eufemismo siervo, pero en realidad es yo, Pablo, doulos. En la palabra griega doulos se traduce como esclavo de Cristo. Yo, Pablo, esclavo de Cristo, porque siempre tuvo en su imagen la derrota cuando Él se rindió delante de Él y dijo: Señor, yo te estaba persiguiendo, pero estaba haciendo lo malo. Hoy yo me rindo delante de ti y quiero que mi vida sea transformada, quiero que mi vida sea cambiada. Y el postrer tiempo de Pablo fue mejor que el primero. Aunque el mundo le prometía cosas, Pablo no era cualquier persona. Pablo era la garantía que necesitaban los fariseos. Iba a ser mejor que Gamaliel, iba a ser mejor, el mejor de los mejores iba a ser Pablo para los fariseos. Pero Dios cambió su destino, Dios cambió su historia, porque en un día Él se rindió delante de Él. Tal vez el mundo te pudo haber prometido muchas cosas, pero el sueño que Dios tiene contigo es mucho más grande que lo que el mundo te promete. Amén. Es mucho más grande. Déjate vencer hoy por Dios. Déjate vencer hoy por Él. Y que de ahora en adelante tu aroma sea distinto. Ponte sobre tus pies, por favor.